¿Has escuchado hablar de un niño de apenas 14 años que prefirió morir antes que negar a Cristo? Su nombre era José Sánchez del Río, pero muchos lo conocemos con cariño como San Joselito. Su historia es una de las más luminosas y al mismo tiempo una de las más dolorosas de la historia de México. Un niño que vivió en un tiempo en que profesar la fe católica podía costarte la vida y que aún así eligió ser fiel hasta el final. Pero antes de entrar en su historia, quiero agradecerte. Gracias por estar aquí, por ver, por compartir, por comentar. Y gracias de manera muy especial a quienes apoyan este proyecto en Patreon. Gracias a ese apoyo, este sueño de evangelizar, de compartir la fe, de contar historias como esta, con la profundidad que merecen, se está convirtiendo en mi trabajo de tiempo completo y también en el sostén de mi familia. De corazón, gracias por hacerlo posible. Ahora sí, vayamos a México, a la década de 1920, en un tiempo que marcó profundamente nuestra historia y nuestra fe. En 1917 se había promulgado una nueva constitución que incluía artículos abiertamente anticlericales. Se prohibía la educación religiosa, se limitaban los derechos de la iglesia y se negaba personalidad jurídica a las congregaciones. Por un tiempo estas leyes no se aplicaron con rigor, pero a mediados de los años 20 el presidente Plutarco Elías Calles decidió hacerlo con toda dureza. Impuso restricciones severas, expulsó sacerdotes extranjeros, cerró templos, prohibió las procesiones, la enseñanza de la religión y buscó controlar incluso el nombramiento de los sacerdotes. La fe católica, que había formado el alma de México por siglos, fue perseguida como si fuera un delito. En muchos pueblos, los fieles se organizaron para resistir. No eran rebeldes por gusto de pelear, eran hombres, mujeres y jóvenes que no querían renunciar a su fe. Gritaban ¡Viva Cristo Rey!, porque sabían que por encima de todo poder humano reina Cristo. De ahí viene el nombre de aquel movimiento, los cristeros. Y en medio de ese contexto, en un pueblo pequeño de Michoacán, llamado Zaguayo, nació un niño que no tardaría en dejar su huella eterna. José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913. Era el tercero de 4 hijos. Su familia era profundamente católica. De esas familias que rezaban juntas, que vivían la fe con sencillez y alegría. Desde pequeño, José fue un niño despierto, valiente, con un corazón grande. Le gustaban los juegos, los animales, pero sobre todo amaba a Dios. Tenía una devoción particular a la Virgen de Guadalupe y a Cristo Rey. Participaba en su parroquia, asistía a misa, rezaba el rosario. Y cuando empezó la persecución religiosa, su alma ardía de indignación santa. No entendía cómo podían cerrar las iglesias, cómo podían prohibir la misa, cómo podían matar sacerdotes por amar a Cristo. Un día, cuando apenas tenía 13 años, le dijo a su madre con decisión: «Mamá, quiero irme con los cristeros». Su madre, como toda madre, tembló. Sabía lo que eso significaba. Le rogó que no lo hiciera, pero José respondió con una frase que se haría célebre: «Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo, mamá». Era consciente del riesgo, pero también del valor de su fe. No buscaba la muerte, buscaba la fidelidad. Y eso, en esos tiempos de persecución, puede costar la vida. Los jefes cristeros al principio dudaron. «Eres muy pequeño», le decían. «Esto no es un juego. Aquí se muere». Pero José insistió con firmeza. Al final lo aceptaron, no como soldado, sino como abanderado. Su tarea era cuidar los caballos, llevar recados, servir en lo que hiciera falta. Y José lo hacía con alegría, con responsabilidad, con una fe que contagiaba. Era el más joven del grupo, pero también el más fervoroso. No se quejaba, no se desanimaba, no temía. Cada noche antes de dormir rezaba el rosario. Sus compañeros decían que cuando José rezaba, algo cambiaba en el ambiente, como si su fe encendiera las de los demás. En enero de 1928, durante un enfrentamiento en la región de Cotija, el caballo del general cristero fue alcanzado por una bala y cayó muerto. José, sin pensarlo, bajó de su propio caballo y le ofreció el suyo al general para que pudiera escapar. Ese acto de generosidad y valentía le costó ser capturado. Lo llevaron preso a su pueblo natal, Zaguayo, y lo encerraron en la misma iglesia donde había sido bautizado. Imagínalo, el lugar donde había recibido la vida de la gracia, convertido ahora en una cárcel profanada. Allí lo torturaron, lo golpearon, lo humillaron. Querían que negara a Cristo, que gritara: «Muera Cristo Rey». Pero José, con una serenidad que solo viene de Dios, respondió:
respondía: ¡Viva Cristo Rey! Los verdugos no entendían de fe, no entendían cómo un niño podía tener tanta fortaleza. Le ofrecieron dinero, regalos, incluso la vida, si solo renunciaba a su fe. Pero él decía: mi fe no se vende. Entonces lo condenaron a muerte, y antes de matarlo, quisieron quebrarlo. Lo desollaron de los pies con cuchillos y lo obligaron a caminar descalzo sobre piedras y espinas, desde la iglesia hasta el cementerio. Era de noche. En cada paso, José repetía: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Los testigos cuentan que su sangre marcaba el camino como si fuera un viacrucis moderno. Tenía solo 14 años. Sus últimas palabras fueron un grito de victoria: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! El cuerpo de José fue sepultado en el templo parroquial de Sahuayo, pero su testimonio no se quedó ahí. Su historia se propagó por todo México, encendiendo la fe de miles que, como él, decidieron no negar a Cristo, sin importar el costo. Décadas después, la iglesia comenzó su proceso de canonización. Fue beatificado por Benedicto XVI en 2005 y canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. Ese día, la Iglesia Universal reconoció oficialmente lo que los fieles ya sabían desde siempre: que José Sánchez del Río era un santo mártir, un joven que ofreció su vida por amor a Cristo. La vida de San Joselito nos enseña muchas cosas. Primero, que la santidad no tiene edad, que no hay que esperar a ser adulto, a tener títulos, a haberlo entendido todo. Se puede ser santo desde joven, desde niño, si el corazón está lleno de amor por Dios. Segundo, que la fe verdadera se prueba en la dificultad. Mientras todo va bien, es fácil decir creo, pero cuando seguir a Cristo implica perder algo: reputación, amigos, comodidad, incluso la vida, entonces se ve si de verdad creemos. San Joselito lo entendió y lo vivió hasta el final. Tercero, que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en amar algo más que la propia vida. Y ese algo se llama Cristo. El Papa Francisco, en la homilía de su canonización, dijo que los mártires de ayer y de hoy no son héroes de novela, sino hombres y mujeres concretos que en su fragilidad fueron fortalecidos por la gracia, y añadió que su sangre es semilla de nuevos cristianos. San Joselito fue uno de esos testigos, un adolescente que con su vida predicó más que con 1000 sermones. Su fidelidad se convirtió en una luz para las generaciones que vinieron después, una luz que sigue brillando especialmente en los jóvenes. Hoy, cuando vemos un mundo donde muchos se avergüenzan de su fe, donde se ridiculiza lo sagrado, San Joselito se levanta como un recordatorio de que la fe vale más que la vida, porque la fe nos abre a la vida eterna. Cuando todo el ambiente te dice no te compliques, calla, adapta tu fe a la moda, San Joselito te dice con su ejemplo: sé fiel, no tengas miedo, el cielo vale la pena. Y no fue el único. Miles de hombres y mujeres dieron su vida durante la guerra cristera: campesinos, madres, catequistas, sacerdotes, incluso niños, todos con la misma consigna: viva Cristo Rey. Entre ellos, 25 fueron canonizados en el año 2000 por San Juan Pablo II, y muchos más siguen en proceso. México fue tierra de mártires y su sangre no se derramó en vano. A veces pensamos que esos tiempos de persecución quedaron atrás, pero en realidad de otras maneras siguen presentes. Hoy el cristianismo enfrenta la persecución de la indiferencia, del relativismo, del ridículo, del miedo a parecer diferente. No hay balas, pero hay burlas. No hay cárceles, pero hay cancelaciones. Y sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿serás capaz de decir sí a Cristo cuando el mundo te invite a negarlo? San Joselito nos enseña que sí es posible, y que la fuerza para hacerlo no nace del orgullo, sino de la gracia, que no se trata de imponerse, sino de amar, de tener tan claro quién es Cristo que no haya duda de a quién pertenece tu corazón. Hay una escena muy bella en la historia de San Joselito que a menudo se pasa por alto. Cuando estaba preso, antes de su ejecución, le escribió una carta a su madre. Decía así: querida mamá, me capturaron los federales. Creo que en pocos días voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que más deseo: morir en defensa de la religión de nuestro Señor. Muero muy contento porque muero en defensa de Dios. No te aflijas por mi muerte. Dale gracias a Dios porque me permite morir por Él. Adiós, mamá. Te prometo que en el cielo prepararé un lugar para ti. Tu hijo, que te quiere mucho, José. Un niño de 14 años escribiendo eso, sin rencor, sin miedo, solo amor y confianza
absoluta en Dios. ¿De dónde sacó tanta fe? De su familia, de la Eucaristía, del rosario que rezaba cada día, de la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Por eso su ejemplo es tan poderoso, porque no fue un adulto con estudios teológicos, sino un muchacho como cualquiera que eligió creer y amar hasta las últimas consecuencias. Y aquí hay algo que vale la pena recordar. Cada mártir, en el fondo, es un reflejo del mismo Cristo. Jesús también fue un joven cuando ofreció su vida, y en cada generación alguien repite ese gesto con fidelidad y amor. San Joselito fue uno de ellos. Por eso su historia no es solo la de un héroe nacional, sino la de un testigo del Evangelio. Él nos recuerda que el cristianismo no es una teoría, sino una historia de amor, y el amor verdadero, tarde o temprano, se prueba en la cruz. Hoy su cuerpo descansa en la parroquia de Santiago Apóstol en Sahuayo. Miles de peregrinos visitan su tumba cada año, piden su intercesión, rezan ante su imagen y salen con una fe renovada. Porque ver su rostro joven, sereno, valiente, nos recuerda que la santidad no está reservada para unos pocos, sino que es el destino para el que todos fuimos creados. San Joselito murió joven, pero su ejemplo sigue vivo. Sigue vivo cada vez que alguien defiende su fe con valentía, cada vez que alguien se arrodilla a orar cuando el mundo se burla, cada vez que alguien decide ser fiel a Cristo aunque le cueste. Porque la santidad no consiste en no tener miedo, sino en amar más de lo que temes. Y cuando el amor es más grande que el miedo, la fe vence. Si historias como esta te conmueven, te invito a compartir este video, a suscribirte, a dejar tu comentario y, si están tus posibilidades, a apoyar en Patreon. Gracias a eso puedo seguir dedicando mi tiempo completo a crear contenido que fortalezca la fe y sostenga a mi familia. Gracias por ser parte de esta comunidad, y que como San Joselito tengamos el valor de gritar con el corazón y con la vida: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!